Pero eso sí, queremos advertir con absoluta claridad que no permitiremos que le vean la cara a los ecuatorianos, y a pesar de que entre 65 y 69% del país le dijo no al trabajo por horas, le dijo no al arbitraje internacional, quieran camuflar esos temas o insistir con esos temas a través de acuerdos ministeriales, decretos o leyes que quieran pasarse violando la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano. Convoco a todas las fuerzas progresistas de centro, patrióticas, que se pronunciaron por el no en las dos preguntas relevantes, las económicas, para que no se quiera abusar del acuerdo con el FMI para violar la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano. En el caso de la pregunta relativa al arbitraje internacional, un poco quisiera motivar una reflexión. Tú eres un conocedor de todo de todo ese proceso de sanción, de denuncia a los tratados bilaterales de inversión que otrora en el Ecuador obligaban al país a tener una posición incluso en el extranjero de sometimiento a jueces incluso por encima de la Constitución. Qué importante fue y a qué se debe, digamos, ese voto mayoritariamente por el no en el caso de la pregunta de los arbitrajes internacionales. El arbitraje internacional es de inversiones, quiere decir de protección del capital. Viola justamente el principio constitucional de poner el ser humano por sobre el capital. Otra cosa son los temas de derechos humanos, otra cosa son las disputas entre estados. Pero aquí estamos hablando del arbitraje internacional de inversiones, es decir, de empresas transnacionales, en donde solo las empresas podían enjuiciar a los estados y los estados no podían enjuiciar a las empresas, y donde solo las empresas extranjeras podían enjuiciar, es decir, no las empresas nacionales, no las MIPIMES, que se sacan el aire todo el día generando trabajo y ingeniándoselas para poder sobrevivir en nuestra patria. Entonces es un sistema absolutamente perverso. El Ecuador le ha dicho no, ha sido celebrado a nivel mundial, no sabes, todos los mensajes de acogida, de congratulación, de felicidad en muchas partes del planeta por esta decisión. Seguida de la decisión ecuatoriana, el Parlamento Europeo también decidió salirse del tratado con arbitraje de inversión más grande del mundo, que se llama el Tratado de la Carta de Energía. Hace pocos días también el gobierno de Tanzania, uno de los países más grandes de África, también acaba de dar por terminado un TBI con Canadá, y ahora estamos monitoreando porque el gobierno de Daniel Noboa me llega la información que ha dicho que no le importa el resultado de la consulta popular en la pregunta D sobre el arbitraje internacional, y que en el TLC con Canadá que se está negociando quieren volver a incluir el arbitraje internacional. Ecuatorianos, alerta, quiteños, alerta. Quieren volver a incluir el arbitraje internacional, esta vez de forma camuflada, a través del capítulo de inversiones del TLC con Canadá. ¿Para qué? Para darle impunidad corporativa a las mineras canadienses. Y una alerta. Resulta que no es que la gran parte de las mineras vienen realmente de Canadá, sino que pueden venir de Australia, de China, de Suecia, de Chile, de Estados Unidos, pero invierten a través de la Bolsa de Valores de Toronto y obtienen la protección del TLC con Canadá, incluyendo las empresas mineras de la familia de Daniel Noboa. En cuanto a la Revolución Ciudadana, Andrés, en su momento, y retrocediendo al tema del legislativo, ustedes sufrieron 3 bajas hace pocas semanas. También alertaron de la venta de conciencias. ¿Ese tema ya está saneado al interno de la Revolución Ciudadana o continúan o están constantemente siguiendo estos procesos éticos para poder resolver esos temas? ¿Alertan de nuevos camisetazos o salidas de la bancada? No, de ninguna manera. Yo creo que los que se querían y se tenían que ir ya se fueron. Nosotros somos un bloque sólido, firme, que ha mostrado claramente sus convicciones. A partir de ahí hemos tenido una votación perfectamente coherente en todos los temas, y además planificando acciones hacia futuro.
Aquí el reto fundamental que tenemos que contemplar es qué va a pasar con el Ecuador respecto a los temas que le importan a la gente. Mira, un tema, Jennifer, que el país casi no se ha atrevido a hablar, es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se hizo 2 días después del resultado de la consulta popular, donde 2/3 de la población le dijo no en los temas económicos a Noboa, y sin embargo se atreve a seguir en esa agenda de Moreno y de Lasso. Noboa se está pareciendo cada vez más a Lasso, y ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica aumento de los precios de los combustibles a 3.80 el caso del diésel, a 4.50 el caso de la extra. Significa además el aumento de la edad de jubilación. Cuando tenemos poquitos aportantes, más bien lo que debería haber es una política de afiliación a partir del control laboral y no de aumento de la edad de jubilación. Implica también un continuo despido de más profesores, lo que ha significado un abandono escolar récord a nivel mundial. En ningún otro país del mundo hemos tenido tanta gente con abandono escolar, y lo que significa el éxodo, la migración de cientos de miles de ecuatorianos, incluyendo en el gobierno de Daniel Noboa. Se han ido más que incluso se iban en los meses correspondientes del gobierno de Lasso. Así que el país está en crisis económica y no hay vistas de solución, no hay vista de solución, porque el gobierno está enfocado en concretar los negocios familiares del presidente y no en servir a nuestro pueblo. Además, añadiría yo que el drama del éxodo de muchos de nuestros compatriotas que salen caminando, Andrés, se da porque ellos buscan, muchas veces sus familiares buscan en el Consulado de México información sobre sus familiares para conocer si es que han llegado, si es que están con algún nivel de bienestar, pues en este tránsito terrible del que son parte. Las relaciones internacionales del Ecuador se rompieron con México y hay una serie de estrategias, digamos, que se llevan a cabo por parte del Ecuador que dan cuenta de que probablemente han errado al ingresar por la fuerza a una alegación internacional, y yerran ahora también al intentar denunciar a que México ha empleado de manera irregular o de manera no correcta el derecho al asilo a Jorge Glass. ¿Qué es lo que ustedes tienen que decir ahora en este tema? Mira, es tremendamente lamentable lo que hizo el señor Daniel Noboa, ¿no? Es un berrinche de un niño rico que pensaba que así como en sus empresas, en su emporio familiar, ordenaba a sus empleados, pero resulta que las acciones que él hizo violan el derecho internacional, y ahora el Ecuador lamentablemente está muy mal visto a nivel internacional, y significa que vamos a tener implicaciones y consecuencias negativas para nuestro país. Ojalá esas consecuencias no recaigan en el pueblo ecuatoriano, en los empresarios ecuatorianos, ¿no es cierto?, en la forma como los ecuatorianos nos relacionamos con el mundo, sino que caiga y recaiga sobre el patrimonio personal del hijo de Alvarito, del señor Daniel Noboa. No puede ser que el pueblo ecuatoriano ahora tenga que pagar indemnizaciones, abogados, viáticos, costosos sanciones que pueden venir por el capricho de un señor. No puede ser, no es justo eso. Tenía que haber, en tal caso, si estaba en desacuerdo con la concesión del asilo político por parte de México a Jorge Glass, tenía que haber hecho lo que recién ahora quiere hacer, plantear una controversia judicial para decir que no estaba de acuerdo antes de, en todo caso, emitir el salvoconducto. Pero no lo que hizo, que fue ultrajar la soberanía de otro país, invadir una embajada y secuestrar a Jorge Glass y llevárselo a La Roca.